Electroquímica. Nuestro proyecto se basa en la fusión inteligente de un proceso fermentativo, usando un algoritmo que aplica el método para el manejo de grupos de datos. El cual hemos realizado un portafolio en el que observaremos el resumen, introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones, referencias. Resumen. El presente proyecto tiene como objetivo simular el proceso de la actuación de relación de las redes neuronales dentro del proceso de fermentación de tipo Fibach, mismo proceso que se divide en dos etapas. La primera etapa se crea en presencia de glicerol y la segunda se desarrolla en metanol, en donde el crecimiento de sustrato es controlado, mediante un algoritmo implementado en software y hardware. Arduino se continuará un circuito con LEDs, el cual nos permitirá reconocer patrones y encender luces LED, mismas que simularán la conectividad de las redes neuronales. Se presentará un plan en donde se mostrará la conexión que pasa por medio de las redes neuronales a partir de las 5 a la neurona 57, pasando por capas intermedias. Por consiguiente, esto indica que se demostrará un pseudocódigo y el algoritmo que será implementado en el programa DEPC++. Luego se ejecutará en Arduino, el cual dejará obtener una perspectiva de la actuación de conectividad de la red neuronal. Asimismo, la ejecución del algoritmo permitirá analizar las redes neuronales que interactúan con variables de temperatura, pH y DO2, que tuvieron una interacción o relaciones con las redes neuronales. Introducción. Las redes neuronales artificiales imitan el funcionamiento de las neuronas biológicas del cerebro. Actualmente se usan para proyectos de aprendizaje y generalización e identificación de sistemas. El aprendizaje significa que aquellos problemas que inicialmente no pueden resolverse pueden ser resueltos después de obtener más información acerca del problema. Tiene capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento. La conectividad entre los nodos de una red neuronal está relacionada con la forma en la que las salidas de las neuronas están canalizadas para convertirse en entradas de otras neuronas. El modelo de tipo biológico comprende las redes que tratan de simular los sistemas neuronales biológicos, así como las funciones auditivas o algunas funciones básicas de la división. La señal de salida de un nodo puede ser una entrada de otro elemento del proceso, o concluso ser una entrada de sí mismo. Conexión autorrecurrente. Por lo tanto, las redes neuronales consisten de unidades de procesamiento que intercambian datos o información. Herramientas y métodos. Las herramientas que se utilizan para llevar a cabo este proyecto consta de un Arduino Uno, mismo al cual se subirá un algoritmo que permitirá el encendido de luces LED en demostración de la conectividad entre las capas de redes neuronales y la interacción de la variable de un proceso fermentativo, tales como la temperatura, pH, DO2, un protoboard y cables de protoboard, resistencias para evitar que algún LED se queme. Métodos. El método que se utilizó para la realización de un circuito de encendido y apagado de luces LED, en donde se representará la conectividad de varias capas de redes neuronales, en donde intervienen tres variables de un proceso de fermentación de tipo Fibach, tales como temperatura, pH, DO2 para el circuito de encendido y apagado de luces. Nos hemos ayudado de la representación de un receptor multicapa, mismo que presentaremos a través del algoritmo tanto en DEPC++ como en Arduino. Tenemos como nuestro tercer punto la experimentación, que va a abarcar el análisis de datos, que es de datos y servicios, el pseudocódigo, implementación del algoritmo, compilación y la ejecución. Entonces, como primer punto de experimentación, tenemos el análisis de datos. Nuestra tabla está conformada por tareas, propiedades y servicios. Tenemos 4 tareas, entre ellas están las variables de un proceso fermentativo y sus propiedades están con temperatura, pH, DO2 y su servicio, que va a ser elegir la variable deseada.
Como segunda tarea está el número de capas representada por LEDs. En sus propiedades tenemos la capa 5, 6, 7, 16, 18, 34, 57. Y como servicio será determinar las capas de interacción con las variables. Como siguiente tarea tenemos el color de LEDs, que en sus propiedades va a estar el color naranja, amarillo, rojo y verde. Y su servicio será ingresar el color LED. Como última tarea tenemos la condición de encendido y apagado en Arduino. Y sus propiedades serán el sistema de encendido y el sistema de apagado, con un servicio para comprobar el funcionamiento en Arduino. Como otro punto tenemos el pseudocódigo, que vamos a utilizar librerías de stdio.h y stdlib.h. Lo primero que nos hemos planteado ha sido una condición que nos preguntará si deseamos continuar con la ejecución de encendido de LEDs para la conexión de redes neuronales con variables analizadas en un proceso de fermentación, donde nos dará la opción de sí y de no respecto a nuestro algoritmo. Continuando con nuestro pseudocódigo, procederemos a declarar cada una de nuestras variables, tanto temperatura, pH, DO2, las declararemos como enteros, y nuestra variable color LED, que la vamos a declarar como carácter. Como siguiente tenemos imprimir qué variable deseamos seleccionar. Para ello vamos a utilizar una función en caso de, ya que esta función nos permitirá seleccionar el caso que nosotros deseamos conocer o la variable que nosotros deseamos conocer en nuestro pseudocódigo. Como en el caso 1 tendremos nuestra variable temperatura, en el cual nos preguntará sobre cuántos LEDs representa la conexión en la primera variable y nos dará opción a ingresarla. Así también implementaremos una función de sí, donde diremos que si opción es igual a 1, nos va a imprimir que ingresemos el color de LED de cada una de las capas, ya sea de la capa 5, 6, de la capa 7, 16, 18, 35 y la capa 57. Así también utilizando la función de caso contrario, en el que si opción no es igual a 1, nos va a imprimir un mensaje diciendo que no está representada en ninguna de las capas de las redes neuronales. Continuando con nuestro siguiente caso, que estaría en ella la variable de pH, de igual manera nos va a imprimir sobre cuántos LEDs representa la conexión de la segunda variable, donde asimismo vamos a tener la opción o la función de sí, donde vamos a decir que opción va a ser igual a 1, y si eso es así, nos va a imprimir que ingresemos el color de LED de la capa 5 y de la capa 57, asimismo siendo que si no fuera que opción es igual a 1, nos va a imprimir que no está representado en ninguna de las capas de las redes neuronales. Y por consiguiente, nuestro último caso, que sería el caso 3, donde estaría nuestra variable de DO2, que de igual manera tendríamos la opción de que cuántos LEDs deseamos representar en la condición o en la conexión de nuestra tercera variable, e implementando así también la función de sí para poder ingresar cada uno de nuestros colores de la capa 6, capa 7, 16, 18, 34 y 57, dando como caso contrario de que no estaría representada en ninguna de las capas de las redes neuronales. Y pues por último tendríamos una función de defecto en el que nos imprimirá, en el caso de que seleccionáramos uno de los casos que tenemos del 1 al 3, si seleccionamos un número fuera del rango de 1 a 3, nos va a imprimir que las variables estarían fuera del rango 1-3.
Como segunda parte de nuestra experimentación, tenemos la implementación del algoritmo. Como ya habíamos explicado en el pseudocódigo, cada una de sus funciones, lo que vamos a proceder es a compilar y a ejecutar nuestra programación. Entonces procedemos, lo primero que hacemos es compilar. Compilamos y en efecto podemos ver que en nuestra compilación sale 0 errores. Una vez confirmado eso, podemos proceder a ejecutar nuestro programa. Ejecutamos nuestro programa y, como habíamos mencionado en el pseudocódigo, nos dice que qué variable deseamos seleccionar. Nosotros tenemos 3 casos y podemos elegir uno de ellos. Como primer punto vamos a elegir el primer caso para ir desplegando cada una de nuestras variables. Y nos despliega nuestra variable temperatura y por ende nos va a preguntar que cuántos LEDs representa la conexión a la primera variable. En este caso van a ser 7 capas y en nuestra capa 5 vamos a tener el color naranja. Tenemos nuestra capa 6 que también va a ser naranja, capa 7 naranja, nuestra capa 16 va a ser amarilla, la capa 18 también será amarilla, nuestra capa 34 será roja y nuestra última capa será verde. Una vez ya desplegado el primer caso, finalizado eso, nos preguntará nuestra condición mencionada anteriormente sobre si deseamos continuar con la ejecución de encendido de los LEDs para la conexión de redes neuronales con variables analizadas en un proceso de fermentación y nos da la opción de sí y no. En este caso vamos a probar cada una de nuestras variables, cada uno de nuestros casos. Nos quedan 2 por probar. Vamos a elegir la opción 1 de que sí deseamos continuar. Una vez hecho esto, nos va a volver a preguntar que qué variable deseamos seleccionar. Nos toca nuestro caso 2. Ingresamos 2 y nos sale nuestra variable pH. De nuevo nos preguntará que cuántos LEDs representa la conexión de la segunda variable. Pues en este caso van a ser 2 porque van a ser 2 capas. Ingresamos 2 y nos dice que ingresemos el color de LED de nuestra capa 5, que será naranja, y el color de nuestra capa 57, que va a ser verde. Una vez finalizado nuestro segundo caso, nos vuelven a preguntar nuestra opción si deseamos continuar con nuestra ejecución, sí o no. Escogemos sí para probar nuestro último caso. Escogemos nuestro caso 3 y en este caso van a ser 6 capas, por ende van a ser 6 colores de LEDs que van a representar a la conexión. Ingresamos 6 y nos dice que qué color ingrese el color de la capa 6, que es naranja, de nuestra capa 7, que también es naranja, nuestra capa 16, que es amarilla, nuestra capa 18 también es amarilla, nuestra capa 34, que es roja, y por último nuestra capa 57, que es verde. Una vez finalizado, nos vuelve a preguntar si deseamos continuar con la ejecución, sí o no. Como ya hemos probado cada uno de nuestros casos, pondremos la opción 2 de que ya no deseamos continuar. Elegimos la opción 2 y nos sale que la ejecución de encendido de LEDs para la conexión de paredes neuronales con variables analizadas en un proceso de fermentación ha finalizado. Como siguiente, anexaremos imágenes sobre la compilación del algoritmo, donde mostraremos evidencia
de que en la compilación nos salió 0 errores con un tiempo de 0.55 segundos. También como la ejecución y las pruebas de nuestro algoritmo, donde mostraremos el caso 1 con nuestra variable de temperatura y el caso 2 con nuestra variable de pH. Y por último, nuestra tercera variable que nos indicaría el DO2. Los materiales que utilizamos para el proyecto fueron 7 luces LED de diferentes colores, 3 de color naranja, 2 de color amarillo, 1 de color rojo y 1 de color verde, 7 resistencias de 330 ohmios, un protoboard, cables para protoboard y un Arduino Uno. Ahora procederemos a armar nuestro circuito. Empezaremos poniendo el primer LED de color naranja. De esta manera seguiremos colocando los LEDs. Una vez que ya tenemos las LEDs en nuestro circuito, vamos a empezar a agregar las resistencias para cada una de las LEDs. Una vez que tenemos nuestras luces LEDs en el protoboard y nuestras resistencias, procederemos a conectar el Arduino conjuntamente con los cables para protoboard. Utilizaremos en el Arduino a partir del pin 7, ya que estos puertos son análogos. Los puertos que se encuentran a la izquierda del Arduino son puertos digitales y los demás pines que vienen integrados en Arduino son de resolución de datos entre Arduinos. Empezaremos ubicando nuestro primer cable de protoboard en la fila E para posteriormente conectarlo a partir desde el pin 7 en Arduino. Procederemos con el segundo cable para protoboard, que será conectado al pin 8 en Arduino, y así iremos colocando cables para protoboard, conectando entre el protoboard y el Arduino hasta llegar al pin 13. Una vez que tengamos nuestro circuito listo, procederemos a conectar al Arduino a un computador y posteriormente a indicar cómo funciona la conexión entre neuronas. Una vez dentro de la pantalla de Arduino, declararemos a cada puerto que utilizamos como entero, los mismos que representarán a las redes neuronales, en este caso 5, 6, 7, 16, 18, 34 y 57, y posteriormente declaramos a datos de tipo carácter. Posteriormente podemos ver dentro de Arduino sus funciones y que utiliza la librería serial.begin y serial.avail. Una vez cargado el algoritmo, iremos a herramientas, posteriormente a puerto y elegiremos con 5 Arduino Uno. Luego iremos a subir y el código está dentro de nuestro Arduino. Una vez que ya está subido, volvemos a herramientas, aplastamos Serial Plotter y elegimos uno que representa a nuestra variable temperatura. Presionamos Enter y así podremos ver cómo interactúan las capas en la variable temperatura. En este caso están interactuando las neuronas 5, 6, 7, 16, 18, 34 y 57, representadas por sus colores. Ahora
Presionaremos 4 para que nuestras luces se apaguen. Volvemos a presionar Enter. Ahora pondremos el número 2 que representa al pH. Presionamos Enter y en este caso actúa la neurona 5 y 57. Volvemos a presionar 4 y Enter para que nuestras luces se apaguen. Por último presionaremos 3 que representa a nuestra variable DO2, que significa la cantidad de oxígeno suministrado a un organismo. Presionamos nuevamente Enter y en este caso actúa la neurona 6, 7, 16, 18, 34 y 57. Repetimos nuestro proceso de aplastar el número 4 para apagar las luces. Presionamos nuevamente Enter y nuestras luces se apagarán. Conclusiones. Podemos concluir diciendo que se ha diseñado un sistema en Arduino para demostrar la conectividad de las variables de temperatura, pH, dióxido de carbono. Este permitirá obtener una visión más amplia de la actuación de conectividad entre redes neuronales. Podemos acordar que Arduino llevará a cabo información dentro de la plataforma de código abierto y nos permitirá simplificar el proceso de trabajar con microcontroladores. Recomendaciones. A partir de la experimentación realizada en este trabajo, se recomienda entender de manera de interacción entre las variables y las redes neuronales que van entrelazando entre sí para llevar a cabo una representación correcta, tanto en pseudocódigo como en el momento de encender las luces. Realizar la implementación de un algoritmo dentro de un sensor virtual Arduino, con la finalidad de que sea capaz de encender y mostrar la conectividad de las redes neuronales a través de luces LED.